En los momentos más trágicos de la Biblia, se narra lo que sucede cuando un rey se aparta de Dios y cómo esto afecta a una nación. El tiempo de Joram como rey preparó el escenario para uno de los eventos más tristes de la Biblia, la destrucción de Jerusalén. Este acontecimiento no fue simplemente una derrota militar, sino que representó una profunda pérdida espiritual para el pueblo de Judá. La destrucción del templo, descrito como la quema de la casa del Señor en 2 Reyes 25:9, no fue solo la pérdida de un edificio, sino la ruptura del corazón y alma de una nación. Esta historia entrelaza intrigas políticas con una disminución en la devoción religiosa, resultando en un evento que alteró permanentemente la historia judía. La caída de Jerusalén después del reinado del rey Joram y el traslado del pueblo a Babilonia es una de las historias más tristes de la Biblia. No fue simplemente un gran desastre político, sino también un profundo problema religioso y cultural para el pueblo de Judá. Surge la pregunta de cómo una nación tan especial pudo colapsar de manera tan desastrosa. Veamos más de cerca esta parte emocional de la historia. El reino a la deriva. Después de Joram, el reino de Judá experimentó una serie de reyes, algunos buenos pero en su mayoría malos. Destaca el reinado del rey Manasés, lleno de idolatría y prácticas malvadas. La Biblia fue directa al decir que Manasés los condujo por mal camino, haciendo que hicieran más maldad que las naciones circundantes. El Señor había destruido ante los israelitas, como se menciona en 2 Reyes 21:9, lo cual auguraba un tono oscuro para lo que vendría. Por un breve periodo, el rey Josías entró en escena. Era un monarca que buscaba mejorar a Judá y restaurar la adoración a Dios. Él reparó el templo y renovó el pacto con Dios. La Biblia habla de las transformaciones que realizó, señalando que antes y después de Josías, ningún rey se volcó al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas, como él lo hizo. 2 Reyes 23:25. Sin embargo, surge la pregunta de si un solo buen rey puede realmente cambiar el rumbo de toda una nación. A pesar de los esfuerzos de Josías, el daño de los años anteriores era demasiado profundo. Dios se enfadó mucho con Judá, y esto los condujo hacia la ruina, aunque la Biblia afirma. Sin embargo, el Señor no se apartó del ardor de su ira feroz. 2 Reyes 23:26. El surgimiento de Babilonia con Nabucodonosor como rey marcó la ascensión de esta superpotencia emergente. Nabucodonosor, rey de Babilonia, comenzó a ejercer un gran poder sobre Judá. Jaim, el rey de Judá, se vio obligado a rendirle cuentas. Pronto, la situación empeoró, y Judá quedó atrapada entre los intereses de Babilonia y Egipto en un complicado juego político. La pregunta era si Judá podría manejar una situación tan difícil. El clímax se alcanzó cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén después de un prolongado y devastador asedio, y finalmente la ciudad cayó. La Biblia describe la escena. Él prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén. Cada edificio importante fue reducido a cenizas. 2 Reyes 25:9. Imagina presenciar arder tu lugar más sagrado. ¿Qué podría ser más desgarrador? Después fueron desterrados a Babilonia, y la situación empeoró considerablemente. Los muros de Jerusalén fueron destruidos, los objetos valiosos del templo fueron saqueados, y lo peor fue que la mayoría de la gente de Judá fue llevada a Babilonia, dejando su tierra vacía y arruinada. La Biblia menciona que Nebuzaradán, comandante de la guardia, llevó al exilio a las personas que quedaban en la ciudad. 2 Reyes 25:1. Hace preguntarse cómo es posible que aquellos considerados el pueblo de Dios deban lidiar con una pérdida tan monumental. Solo quedó un reducido grupo en Judá, liderado por Galías, a quien los babilonios designaron como gobernador de Judá tras la destrucción del templo. Sin embargo, esta pequeña chispa de esperanza no duró mucho, ya que Galías fue asesinado. Los pocos sobrevivientes temían el castigo de Babilonia, por lo que huyeron a Egipto tras la caída de Jerusalén
y la deportación del pueblo. Hacia Babilonia, el pueblo de Judá experimentó un gran cambio. Esta parte de su historia no solo se trata de ser obligados a abandonar su hogar, sino también de mirar profundamente en su interior espiritualmente y eventualmente encontrar una manera de comenzar de nuevo. Piensa en lo que sucede con las personas que son arrancadas de sus hogares y cómo logran encontrar esperanza cuando todo parece tan desesperado. La vida en el exilio babilónico llevó a la gente de Judá, ahora en Babilonia, a encontrarse en una tierra extraña, lejos de todo lo que conocían y valoraban. Imagina la sensación de pérdida y desorientación. La Biblia realmente muestra lo tristes que estaban en uno de los salmos. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos al recordar a Jerusalén. Salmo 137, 1. Hace reflexionar sobre cómo se pueden entonar canciones patrióticas cuando estás en un lugar que no es tu hogar. El exilio no fue solo un desplazamiento físico, sino una crisis espiritual. El templo, el corazón mismo del culto e identidad judíos, fue destruido. ¿Cómo adoran sin un templo? ¿Cómo mantienen su identidad en una tierra que no es la suya? Este periodo obligó a una profunda reconsideración de su relación con Dios y la comprensión de la fe. Durante estos tiempos difíciles, las palabras de los profetas fueron realmente importantes. Profetas como Ezequiel y Jeremías. Entre los exiliados, hubo profetas que llevaron mensajes de esperanza y restauración. Jeremías escribió cartas a los exiliados diciendo: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este fue un evento crucial en la historia bíblica que realmente moldeó el destino de los israelitas. Mientras tanto, la vida en Babilonia no solo se trataba de tristeza y añoranza. Los exiliados se encontraron con nuevas ideas y culturas, aprendieron nuevos idiomas y habilidades. Esta exposición influyó en su pensamiento y en sus formas de vida. Los profetas hablaban de un momento en que los exiliados regresarían a su tierra natal. Isaías ofreció una visión de consuelo y restauración. «Consuelen, consuelen a mi pueblo», dice su Dios. «Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio ha terminado». Isaías capítulo 41:2. En un giro sorprendente de la historia, el imperio babilónico fue conquistado por el imperio persa, liderado por Ciro el Grande. Ciro tomó una decisión significativa. Permitió que las personas que habían sido llevadas a Babilonia regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Así dice Ciro, rey de Persia: «El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en Judá. Que todo aquel de entre ustedes que forme parte de su pueblo, el Señor su Dios lo acompañe, y regrese. Entre ustedes, de todo su pueblo, que su Dios esté con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruya la casa del Señor, el Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén». Esdras 1:2-3. ¿Quién hubiera pensado que algo así sucedería? El regreso a Jerusalén fue un proceso gradual, con diferentes grupos regresando en distintos momentos. La reconstrucción del templo y de los muros de la ciudad bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías fue un tiempo de alegría y desafíos. Los exiliados que regresaron enfrentaron oposición, conflictos internos y la abrumadora tarea de reconstruir desde las ruinas, pero también experimentaron la alegría de la renovación y el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿No es fascinante cómo la reconstrucción puede ser tanto un proceso físico como espiritual? El periodo que siguió a la caída de Jerusalén es una mezcla de tristeza, esperanza, intercambio cultural y renovación. Es una historia que va más allá de la destrucción física y la reconstrucción de una ciudad.
Se trata de la resistencia de la fe, el poder de la esperanza y la búsqueda incesante de identidad y pertenencia. Esta parte de la historia de Judá nos muestra cómo las personas pueden sobrevivir en tiempos difíciles, adaptarse a nuevas situaciones y salir más fuertes y renovadas después de experiencias realmente difíciles. Es un poderoso ejemplo de cómo un grupo de personas puede mantenerse fuerte en espíritu, sosteniendo, aferrándose firmemente a sus creencias en Dios, sin importar lo que suceda. Reconstruyeron Jerusalén. A medida que avanzamos desde la devastadora caída de Jerusalén y el subsiguiente exilio babilónico, la narrativa de los israelitas toma un giro hacia la reconstrucción y la renovación. Pero, ¿qué significa realmente reconstruir no solo una ciudad, sino una identidad y fe destrozadas? Cuando hablamos de reconstruir después de la caída de Jerusalén en la Biblia, no se trata solo de volver a unir ladrillos. Es mucho más que eso. Imagina tener todo lo que te define, tu hogar, tu lugar de adoración, tu comunidad, completamente destruido. Eso es lo que sucedió cuando cayó Jerusalén. No solo se derrumbaron las murallas de la ciudad, sino también la identidad y la fe del pueblo. Reconstruir una identidad y fe destrozadas significa comenzar desde cero, redefiniendo quiénes son y en qué creen. Para la gente de Jerusalén, el templo no era solo un edificio, era el centro de su fe, el lugar donde se sentían más cercanos a Dios. Cuando fue destruido, fue como si se rompiera su conexión con Dios. Por lo tanto, reconstruir significaba más que simplemente construcción física. Implicaba restablecer sus tradiciones y prácticas en un entorno completamente nuevo. Para los israelitas, esto representaba un desafío enorme. Tenían que descubrir cómo mantener su fe y su identidad en medio de circunstancias tan difíciles, en una tierra extranjera bajo un dominio extranjero. Y aquí está la parte notable. Lo lograron. Se adaptaron. Encontraron nuevas formas de unirse para recordar y adorar. Mantuvieron viva su fe en sus corazones y en sus comunidades. Es como si estuvieran reconstruyendo su identidad desde adentro hacia afuera. Este periodo llevó a desarrollos significativos en la vida religiosa y el pensamiento judío, dando forma a la fe de los israelitas como la conocemos hoy. Imagina el viaje emocional de regreso a Jerusalén, una tierra familiar pero cambiada, un recordatorio constante de lo que se perdió. Al regresar, uno de los primeros actos de los israelitas fue reconstruir el altar y restaurar los sacrificios como se describe en Esdras 3. Esto simboliza una reconexión con sus tradiciones y con Dios. Reconstruir el templo fue nuevamente una tarea enorme y difícil. No solo tuvieron que lidiar con problemas de construcción reales, sino también con personas de lugares cercanos que no querían que Jerusalén fuera reconstruida y les hicieron difícil el proceso. A pesar de todo, los israelitas continuaron, alentados por profetas como Ageo y Zacarías. La Biblia muestra cuán determinados y fuertes fueron al enfrentar estos desafíos. Los ancianos de los judíos continuaron construyendo y prosperando bajo la predicación de Ageo, el profeta, y Zacarías. Esdras, capítulo 6, 14. La colocación de los cimientos del templo fue un momento de emociones encontradas. Mientras muchos gritaban de alegría, los sacerdotes ancianos, levitas y jefes de familia que habían visto el primer templo lloraban en voz alta. El sonido era tan fuerte que se escuchó a gran distancia. Esdras. Reformas sociales y religiosas desempeñaron papeles cruciales en este periodo. Esdras, el escriba y sacerdote, lideró un grupo de exiliados y se centró en la ley de Moisés. Al llegar a Jerusalén, inició un gran cambio en la forma en que adoraban a Dios. No le gustaba que los judíos que regresaron se casaran con personas de la zona, pensando que esto era perjudicial para mantener puras las tradiciones de su comunidad. Por lo tanto, animó e instó a todos a comprometerse nuevamente a seguir la ley de Moisés
y a admitir cualquier error que hubieran cometido. Mientras tanto, Nehemías reunió a todos para leer en voz alta sus leyes religiosas, lo que realmente ayudó a recuperar un fuerte sentido de su cultura y creencias. Nehemías, enfocado en reconstruir los muros de Jerusalén, sirvió como gobernador. Sus estilos de liderazgo se complementaban. Esdras fomentando reformas religiosas y sociales, Nehemías centrado en la reconstrucción física y política. Nehemías enfrentó una significativa oposición en su empeño por reconstruir los muros de Jerusalén, pero con determinación y con una organización estratégica, se completaron los muros. Esta reconstrucción física simbolizó un nuevo capítulo para Jerusalén, una ciudad capaz nuevamente de defenderse a sí misma, con un sentido restaurado de comunidad e identidad. La dedicación de los muros de Jerusalén fue una gran celebración, marcada por procesiones, música y gran regocijo. En la dedicación de los muros de Jerusalén, se buscaron a los levitas en sus lugares de residencia, y se trajeron a Jerusalén para celebrar alegremente la dedicación con cánticos de acción de gracias y con la música de címbalos, arpas y liras. Nehemías 12:27. La reconstrucción después de la caída de Jerusalén nos enseña sobre la resistencia y el poder de la fe. Demuestra que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una manera de comenzar de nuevo, reconstruir y encontrar esperanza en las circunstancias más desafiantes. Es la historia de un pueblo que se niega a dejar que su identidad y fe se extingan, sin importar cuán difíciles sean las cosas. El segundo templo fue construido después de la primera caída de Jerusalén, marcando un hito significativo para los israelitas. El segundo templo permaneció en pie durante varios siglos y experimentó modificaciones y expansiones significativas, especialmente durante el reinado de Herodes el Grande. Sin embargo, también fue destruido, esta vez por los romanos en el año 70 de Cristo. ¿Por qué es importante esta historia? La historia del rey Jehoram y la caída de Jerusalén es más que un relato histórico. Es una lección de liderazgo, moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, ¿por qué importa esta historia y cómo es relevante para nosotros hoy en día? En primer lugar, destaca los peligros de un liderazgo deficiente. El reinado de Joram es un ejemplo clásico de cómo las elecciones morales y éticas de un líder pueden impactar a toda una nación. Esto no se trata solo de política antigua, sino de un recordatorio atemporal. ¿Cuántas veces vemos los efectos de las decisiones tomadas por aquellos en el poder? La historia de Joram nos enseña que el liderazgo es una responsabilidad que va más allá del beneficio personal o de la agenda. Se trata de guiar a las personas de una manera justa, ética y beneficiosa para todos. En segundo lugar, resalta las consecuencias de alejarse de Dios. Las acciones de Joram llevaron al debilitamiento de su reino tanto espiritual como políticamente, culminando en la trágica caída de Jerusalén. Es una ilustración del dicho «cosechas lo que siembras». En nuestras vidas, cuando nos apartamos de caminos de integridad, compasión y verdad, no estamos también invitando al caos y las dificultades. La historia sirve como advertencia. Nuestras elecciones, especialmente aquellas que se apartan de los principios morales, pueden tener consecuencias graves y de largo alcance. En tercer lugar, destaca el impacto de la acción colectiva. Responsabilidad. La caída de Jerusalén no se debió solo a las fallas de Joram, sino también al resultado de la deriva colectiva del pueblo de su fe y valores. Este aspecto de la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades sociales. ¿Cómo contribuyen nuestras acciones como miembros de una comunidad o nación a la imagen general? ¿Somos cómplices al permitir que las injusticias persistan mediante nuestra inacción o indiferencia? En cuarto lugar, aprender de la historia.
Uno de los aspectos más poderosos de la historia es su papel en enseñarnos la importancia de aprender de la historia. La Biblia, a través de estas narrativas, nos insta a no repetir los errores del pasado. En nuestro mundo moderno, lleno de desafíos complejos, es vital mirar hacia atrás a lecciones históricas para guiar nuestras decisiones y acciones hoy. En quinto lugar, resiliencia y esperanza. A pesar de la tragedia, la historia de la caída de Jerusalén también trata sobre resiliencia y esperanza. El eventual retorno del exilio y la reconstrucción de la ciudad y el segundo templo sirven como poderosos símbolos de recuperación y renovación. Esta parte de la narrativa resuena hoy como una fuente de esperanza. No importa cuán devastadora pueda parecer una situación, siempre hay potencial para reconstruir y comenzar de nuevo. En sexto lugar, la dimensión espiritual. Para aquellos con inclinaciones religiosas o espirituales, esta historia tiene una capa adicional de significado. Ilustra la importancia de la fe, la ética en la vida y permanecer fiel a los principios espirituales. Es un recordatorio de que nuestra salud espiritual es tan importante como nuestro bienestar físico y material. Conclusión: la historia del rey Jehoram y la caída de Jerusalén nos enseña muchas cosas que aún son relevantes hoy en día. Es como una advertencia sobre cómo deberían actuar los líderes, cómo nuestras elecciones pueden tener grandes efectos, la necesidad de cuidar de nuestra comunidad y cuán fuertes y esperanzados podemos ser incluso en tiempos difíciles. Nos hace reflexionar sobre cómo lo que hacemos afecta no solo a nosotros, sino a las personas a nuestro alrededor e incluso a aquellos que vendrán después de nosotros. Esta historia nos muestra que incluso si cometemos errores y enfrentamos las consecuencias negativas que provienen de ellos, siempre hay una oportunidad de enmendar las cosas y empezar de nuevo. Esta historia, aunque antigua, resuena con temas atemporales: poder, fe, juicio y esperanza. Nos recuerda que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias, a veces alcanzando mucho más allá de nuestro entendimiento inmediato. Oremos. Padre Celestial, nos presentamos hoy con corazones cargados con el peso de la historia, reflexionando sobre los tiempos trágicos en la Biblia, especialmente el reinado del rey Jehoram y la caída de Jerusalén. Estas historias, aunque antiguas, resuenan con verdades eternas y lecciones que hablan a nuestras vidas incluso en la actualidad, Señor. Mientras reflexionamos sobre Jehoram, un rey que se apartó de tu camino, recordamos la importancia de caminar en tus sendas. Oramos por la sabiduría para aprender de sus errores, elegir el camino de la rectitud y buscar tu guía en todo lo que hacemos. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer las consecuencias de nuestras acciones, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean y para las generaciones venideras. En la caída de Jerusalén, vemos a un pueblo experimentando pérdida y dolor, Padre. Sabemos que muchos entre nosotros hoy enfrentan sus propios momentos de Jerusalén personal, de pérdida, dolor e incertidumbre. Oramos por tu presencia reconfortante en sus vidas, que sientan tu amor y paz en medio de sus luchas. Mientras el pueblo de Judá fue llevado al exilio, enfrentaron una crisis de fe e identidad. Señor, en nuestros propios tiempos de prueba, cuando nos sentimos desarraigados de nuestra fe y dudamos de nuestra identidad, ayúdanos a aferrarnos firmemente a nuestra fe en ti. Enséanos cómo les enseñaste a ellos, a encontrar nuevas formas de conectarnos contigo y a mantener nuestra identidad espiritual incluso en las circunstancias más desafiantes. Nos inspira la resistencia y la perseverancia de tu pueblo al reconstruir sus vidas y su ciudad. Recuérdanos que eres un Dios de restauración y renovación en nuestras propias vidas. Cuando nos enfrentamos a la tarea de reconstruir, ya sea en nuestras relaciones, carreras o fe personal, concédenos la fuerza, la perseverancia y la esperanza que necesitamos para empezar de nuevo.
Oramos por aquellos entre nosotros que, al igual que los exiliados que regresaron a Jerusalén, están trabajando para reconstruir sus vidas, que encuentren aliento y apoyo dentro de esta comunidad. Ayúdanos a ser una fuente de fortaleza y compasión mutua. En conclusión, espero que la historia de hoy sobre el rey Jehoram y la caída de Jerusalén haya sido inspiradora y reflexiva para todos ustedes. Ahora los invito a compartir en los comentarios lo que han aprendido de esta narrativa atemporal. ¿Cómo les ha impactado? ¿Qué lecciones creen que podemos aplicar en nuestras vidas hoy en día? No olviden dejar su like si apreciaron el contenido, y si aún no están suscritos, los animo a suscribirse para recibir más historias y reflexiones significativas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por su participación activa. Nos vemos en el próximo video.